Cuando pensamos en Thor, seguro que a casi todo el mundo le viene a la cabeza el superhéroe, ¿verdad? El de los cómics, el de las pelis. Pero, ¿quién era de verdad el dios al que veneraban los vikingos? Y sobre todo, ¿por qué un pueblo tan devoto de sus dioses acabó de repente dándoles la espalda? Bueno, pues vamos a desentrañar la historia real que se esconde detrás del mito. Para entender toda esta transformación, lo primero es ponerlos cara a cara. Y es que las diferencias entre el héroe que nos imaginamos hoy y el dios que fue en su día son abismales. A ver, para que nos hagamos una idea de lo distintos que son, el Thor de los mitos, para empezar, no era hermano de Loki. Tenía una señora barba roja imponente y su medio de transporte era un carro tirado por 2 cabras. Y ojo al dato, porque se las podía comer para cenar y al día siguiente, zas, resucitarlas con su martillo. Vamos, que era una figura mucho más pegada a la tierra y lo veneraba todo el mundo, desde los reyes hasta el último de los granjeros. Claro, para entender por qué este dios era tan importante, primero tenemos que meternos de lleno en su mundo. Hay que comprender cómo era la fe de los vikingos, que es bastante más compleja de lo que parece. Y es que su sistema de creencias era, súper complejo. Nada que ver con 4 cuentos y ya. Era una religión panteísta, con un montón de dioses y seres míticos. Tenían como 2 grandes familias de dioses, ¿vale? Los Asir, más guerreros, y los Vanir, más de la fertilidad. Habían tenido una guerra en el pasado, pero ahora convivían. Y todo esto lo gobernaba Odín, el padre de todos, desde el Valhalla. Su universo tenía 9 mundos, y todos estaban conectados por un fresno gigante, el famoso Yggdrasil. Y aquí es donde Thor entra con fuerza. Nunca mejor dicho, era el dios del trueno, sí, pero eso significaba que traía la lluvia. Y sin lluvia, pues no hay cosechas. Así de simple. Su martillo, el Mjolnir, no era solo para pelear, ¿eh? ¿Qué va? Era un amuleto de fertilidad. Se usaba en las bodas para dar buena suerte. Era una figura esencial en el día a día. Vale, todo esto está genial, pero ¿de dónde sacamos toda esta información? ¿Cómo sabemos tantos detalles? Pues aquí viene un giro de guión de los buenos, porque la respuesta tiene truco. A ver, la clave de todo es esta. Los textos principales que tenemos, las famosas Edas, se escribieron cientos de años después de que acabara la era vikinga. O sea, cuando por fin se pusieron por escrito todas esas historias, la religión de Odín y Thor ya prácticamente había desaparecido. Y claro, esto lo cambia todo. Es como si nuestra única ventana para ver el mundo vikingo tuviera un filtro. El filtro de gente que ya era cristiana y que veía estas historias como cuentos de viejos, no como una religión de verdad. ¿Qué significa esto? Pues que es muy probable que adaptaran las leyendas para que una audiencia cristiana las entendiera mejor o directamente las aceptara. Y el tipo que escribió una de las obras clave, Snorri Sturluson, no era un monje tranquilito en su monasterio, ni mucho menos. Era un pez gordo de la política islandesa, un personaje metido hasta el cuello en luchas de poder, que por cierto acabó bastante mal, asesinado por orden del rey de Noruega. Bien, con todo esto ya sobre la mesa, ahora sí podemos entender qué pasó cuando estas 2 religiones, la pagana nórdica y el cristianismo, se encontraron frente a frente por toda Europa. Y lo curioso es que, al principio, fue al revés de lo que uno podría pensar. No fueron los cristianos imponiendo su fe, fueron los vikingos los que llevaron a sus dioses a tierras que ya eran cristianas. De hecho, en textos como la Crónica anglosajona, se cuenta cómo sus ejércitos iban con estandartes de cuervos, el símbolo de Odín, por Inglaterra. Pero esto no es solo cosa de textos antiguos, ¿eh? La arqueología lo confirma. Han aparecido, un montón de amuletos del martillo de Thor por todas partes, en una zona enorme. Y eso demuestra que no eran solo cuentos para dormir, era una creencia real, muy extendida. Llegamos a la gran pregunta entonces. Si estaban tan convencidos de sus dioses, ¿cómo es que al final se pasaron al cristianismo? Pues la respuesta corta es que no fue algo que surgiera del pueblo, fue una decisión política impuesta desde arriba por los reyes. Fue un proceso largo y complicado. Lo intentó un rey, Hakon, y fracasó. Luego otro, Olaf Tryggvason, tuvo algo más de éxito. Y ya con el tercero, Olaf II, la cosa despegó, pero ojo, muchas veces a la fuerza. Hubo bastante violencia para imponer la nueva religión. Pero lo más loco de todo es que incluso antes de la conversión oficial ya se notaba la influencia cristiana. Fijaos, en sus templos, en las llamadas casas de los dioses, como una que encontraron en Noruega, empezaron a copiar el estilo de las iglesias cristianas que veían en sus viajes por el sur. Les ponían una torre alta como si fuera un campanario, una mezcla muy curiosa. Y claro, además de la fuerza, se usó la cabeza. Usaron herramientas, digamos, intelectuales. Una de ellas, súper eficaz, fue el efemerismo.
¿Qué es esto? Pues es una idea muy lista. Básicamente decía, oye, estos dioses vuestros no son dioses falsos, son en realidad grandes reyes o héroes de vuestro pasado, pero con el tiempo la gente ha exagerado sus historias. Así de repente, Thor ya no era un dios, era un guerrero legendario. Y claro, si solo es un héroe, es mucho más fácil decir, bueno, pues ahora adoramos al dios de verdad. Y así, poco a poco, la antigua fe no desapareció del todo. Más bien, se fue apagando. La suprimieron, sí, pero también se transformó, y empezó su segunda vida, la de convertirse en leyenda. Y con esto volvemos al principio de todo. Como Thor y los demás dioses son personajes de la mitología, son, por así decirlo, de dominio público. Cualquiera puede usarlos. Por eso tenemos al Thor de Marvel, que es una cosa, y luego al de un videojuego como God of War, que es totalmente diferente. Y no pasa nada. Marvel es dueña de su Thor, el del cómic, pero no del dios Thor original, ese es de todos. Y claro, todo esto te deja pensando, ¿no? ¿Qué historias o qué personajes de hoy en día se recordarán dentro de, no sé, 1000 años? Y lo más importante, ¿en qué los habrán convertido? ¿Cuáles serán nuestros superhéroes del futuro?